Ya, primero que nada, muy buenos días a todos y a todas que están aquí en este nuevo encuentro virtual del día de hoy. En este caso, un encuentro virtual de biología vamos a hacer en esta oportunidad. Mr. Edal me va a estar acompañando en esta oportunidad, así que ahí cualquier duda, consulta, háganlas nomás sin ningún problema. La idea es que no se queden con ninguna duda. Esta oportunidad lo que vamos a hablar es acerca de especiación y biodiversidad. Previamente nosotros estuvimos hablando un poquito de lo que era taxonomía. Ahora vamos a ir un poquito más allá desde el punto de vista de la especiación. ¿Ok? Por lo tanto, el objetivo de esta oportunidad es comprender el proceso de especiación y obviamente comprender el concepto de lo que es biodiversidad. Así que vamos con eso. Y vamos a partir por el siguiente concepto, el de especie. Concepto que en algún momento ya lo vimos. ¿Alguien me puede decir en qué consiste este concepto o de qué se trata? En el chat están participando, Mister. Dice Catalina Santana, clasificamiento de organismos, que Milangulo es un conjunto de cosas semejantes y Thierry menciona conjunto de seres vivos. Ya. De hecho, ya sacaron tres cosas importantes. ¿Es parte de una clasificación? Sí, porque lo estuvimos viendo desde el punto de vista taxonómico. Es el último nivel de esa taxonomía, el nivel de especie. Conjunto de organismos también corresponde, ¿ya? Pero este conjunto de organismos tiene ciertas características. Y es por eso que ahí está, en este caso, la definición. Que en este caso, como dicen, es un conjunto de población, o también podemos decir de conjuntos de individuos, ¿ya? Que son semejantes, tales como estaban diciendo ustedes, pero la siguiente parte es la importante, porque dice, es el conjunto o la población natural de individuos, seres humanos, animales, plantas, minerales, que tienen características semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí creando descendencia fértil. Y esa es la parte importante. O sea, especies, primero que nada, van a ser organismos que van a ser similares, van a vivir juntitos, van a estar todos siendo del mismo tipo, pero cuando se reproducen, van a tener una descendencia fértil. Si cumple eso, esos aspectos, estoy hablando de una especie. Y si hablamos de una población, ¿qué es lo que es? Montserrat Valdés menciona, perdón, conjunto de seres vivos, sí, conjunto de seres vivos. Perfecto. En este Sí. caso, conjunto de seres vivos, ¿ya? Pero, en este caso, que sean de la misma especie. Así que vamos a añadir esa última parte. Tiene que ser un conjunto de seres vivos, pero que sean de la misma especie, ¿ya? Y que obviamente que comparten un espacio geográfico, o sea, vivan en un lugar y en un tiempo determinado. El tema del tiempo determinado se puso más que nada por el tema de los fósiles, ¿ya? Más que nada estamos hablando de una población que estén viviendo en el momento real, a eso se refiere. Ahora, obviamente que si hablamos de las distintas especies o distintas poblaciones que coexisten en un espacio en común, nosotros vamos a estar hablando, en este caso, de una comunidad. Como está el dibujito ahí, ¿cierto? Del osito, tiernecito ahí, y todos esos animales tiernecitos. Ellos por lo general coexisten en un lugar y son de diferentes especies. A eso yo lo voy a llamar comunidad. Y estas comunidades, cuando coexisten con el espacio en donde están viviendo, van creando los ecosistemas. ¿Alguien se acuerda de lo que es un ecosistema? ¿O de qué está hecho un ecosistema? Cristóbal Vargas menciona de varios ambientes. Ya, ecosistema hay de varios tipos y de varios ambientes. Ya ahí tenemos una idea. ¿Qué otra idea más tenemos con respecto al concepto de ecosistema? Hábitat, menciona Catalina Santana. Tiene relación con los hábitats. Muy bien. ¿Qué más? Que el hábitat, en otras palabras, es donde uno está viviendo. Y los ecosistemas cumplen esa función.
Pero ¿qué otra cosa? O vayan pensando lo siguiente. Si yo voy a un bosque, ¿qué va a tener ese bosque? Dice Catalina Santana, es un lugar constituido donde viven seres vivos. Ya, primero que nada, ¿cierto? Si vamos a un ecosistema van a haber seres vivos. ¿Qué otra cosa más van a ver? Fauna menciona Tomás, Lo que es la distintos fauna. organismos. Alexandra menciona distintos organismos, Montserrat, lo que conforma un espacio, Samuel Oribe, flora. Ya, va a haber, ¿cierto? Distintas cantidades de organismos. Fauna, flora, y alguien habló del tema del espacio. Por lo tanto, ahí ya tenemos las tres cosas, ¿cierto? En realidad dos cosas, seres vivos y espacio, que forman un ecosistema. Por tanto, estos ecosistemas están hechos de lo que es la parte viva, que en este caso lo podemos llamar de la forma biótico o biocenosis, donde van a estar todos los seres vivos. Cuando hablamos de seres vivos, estamos hablando de los animales, de las plantas y microorganismos, ¿ya? Bacterias, protozoos, hongos, todo tipo de animales, todo tipo de plantas, todo eso es parte de lo biótico o la biocenosis. Y la otra parte que tiene un ecosistema es lo abiótico o el biótopo o biotopo, que en este caso nosotros vamos a hablar lo que rodea a estos animales o a estos seres vivos, ¿ya? En este caso vamos a hablar del agua, el viento, la luz, las piedras, la tierra. O sea, podríamos decir que lo biótico es lo vivo y lo abiótico es lo que no tiene vida, pero son las condiciones que necesito para albergar esa vida. El conjunto de esas dos cosas van formando lo que denominamos hoy en día ecosistema. Ahora dentro de estos ecosistemas van a estar todos estos organismos, pero ustedes se fijan que los organismos son todos distintos. Y eso se debe a que están pasando por un proceso que se llama especiación, ¿ya? En algún momento se dice que hubo un ancestro en común, ¿ya? Y ese ancestro en común se fue eh, repartiendo por el mundo y gracias a eso se formaron un montón y miles de animales distintos o plantas distintas. Pero hoy en día también nosotros podemos ver esa especiación, pero de a poco. La especiación en este caso, nosotros estamos hablando de un proceso en el que se crea una nueva especie, ¿ya? Y hoy en día, a diario, de hecho, y está pasando actualmente, se están comenzando a crear nuevas especies, sin que nosotros lo sepamos. La especiación tiene como la característica principal que se refiere a las diferencias genéticas entre las especies incipientes. O sea, cuando yo estoy hablando del punto de vista de una especie distinta a otra, estamos hablando de que internamente su genética es distinta, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esta especiación? Uno de los factores es el aislamiento geográfico. ¿A qué se refiere este concepto? Por ejemplo, si yo tengo una especie, en este caso de insecto, y esas especies son variados, porque voy a tener de distintos colores, ¿cierto? Estamos hablando de una especie. Cuando yo coloco una barrera geográfica, supongamos que dentro de ese grupo de ahí, de repente se abrió un camino. Y la población que pasó se dividió en dos. Pero esa división, con el paso del tiempo, cada uno hizo su grupito. Y con el paso de mucho tiempo, cada uno de esos se convirtió en una nueva especie. En este caso, la especie de color verde y la especie de color cafecito. Y sus variantes. ¿Ya? Y de esa forma se creó una nueva especie. Y simplemente porque yo aislé la población original. ¿Cómo puedo aislar una población? Puede ser un camino que haya creado el hombre, que de repente por a veces motivos se empezó a crear un río, o por ejemplo que vino eh, un cambio en la Tierra, en donde se formaron montañas y la montaña sirvió como aislamiento geográfico,
O cuando separamos los distintos continentes del mundo. Y es por eso que hoy en día tenemos animales diversos en distintas partes del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, una de las cosas que necesito yo para crear una nueva especie, primero que nada, un aislamiento geográfico. Otra cosa que necesito para formar una especie es la disminución del flujo génico. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra ADN menciona Catalina Santana. ADN, cierto? Justamente cuando estamos hablando de un flujo génico, estamos hablando de, en este caso, ADN. En este caso, cómo se está intercambiando este ADN interno de las especies. Cuando yo estoy en una población, mi ADN, ¿cierto? Va teniendo y tiene las características necesarias para poder adaptarme a ese ambiente. Pero, ¿qué pasa si empiezo a disminuir en ese caso ese flujo génico? Por ejemplo, si yo tengo un flujo génico variado, yo voy a obtener acá en un grupo especies café y verdes, todo en conjunto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a separar un poco esas especies y ya no hay mucho intercambio? O sea, en vez de pasar 4 o 5 especies a donde está el grupo del verde, empieza a pasar una. Con eso va a llegar un momento, ¿cierto?, en que se forma esto que los científicos llaman cuello de botella. ¿En qué consiste esta analogía? Yo voy a tener una población inicial que está representada acá en una botellita con distintos colores. En este caso, suponiendo que aquí hay una población que tiene características de color rojo, verde, amarillo, ¿ya? Y si yo voy y hago este cuello de botella, o empiezo a disminuir este flujo génico, son pocas las especies que van pasando al otro frasquito, como se dice, o al otro grupo. Obviamente que si van pasando menos características, siempre va a haber una característica que va a sobrevivir mejor que las otras. Y esa nueva característica es la que forma la nueva población. Y que en este caso, la característica que fueron mejor fue la de color rojo y la de color verde. Y el amarillo como que se fue perdiendo. De esa forma nosotros podemos, ¿cierto?, crear una especie nueva solamente por disminuir el flujo genético de una población. ¿Se entendió un poco el concepto este? Porque igual es medio complicado entenderlo, ¿ah? Sí, ¿no? Sí, está mencionando en el chat. Pero ¿Cómo que? solo dos dicen que sí. Ah, ya. No tanto menciona Cristóbal Vargas. ¿Qué cosa le cuesta? O ya, hagamos lo siguiente. Imaginemos que en este caso, esta población inicial donde está la botellita, supongamos que son estos insectos que están aquí. Yo acá voy a tener estos insectos que son amarillos. Hagamos cuenta que hay insectos rojos y verdes. ¿Ya? Cuando empieza a disminuir el flujo génico, o sea, cuando una especie se va a otro lugar, ¿ya? O a otro grupo que hay de estos mismos tipos, empiezan a irse algunas características. Porque acá teníamos características rojas, verde, amarilla. Al otro lado empiezan solamente algunas. Y por lo general hay una característica que se repite más. Esa característica es la que le da la sobrevivencia a ese grupo. Y en consecuencia de eso, ese grupo que estaba ahí se adaptó al ambiente al que fue a vivir y creó una nueva población. Y de esa forma se creó una nueva especie. Y ahora si yo comparo la población inicial con la población nueva, son totalmente distintas. Y solamente porque yo disminuí en este caso la genética interna de cada uno de estos organismos. A eso se refiere un poco este concepto, la disminución del flujo génico. Por ahí sí, Sí, se menciona en ya. el chat.
Ahora, existen ciertos métodos para esta especiación. Uno de los métodos, en este caso estamos hablando de la hibridación y las barreras. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo sé que una especie es distinta cuando yo tengo un hijo y ese hijo no tiene una descendencia fértil. Ahí en ese momento yo me doy cuenta que la cruza que hubo era de dos especies distintas. Lo que ocurre, por ejemplo, con una burra y un caballo o un burro y una yegua. El burro es una especie, el caballo es otra especie. Cuando yo cruzo una burra, y de hecho lo cruzo con un potro, yo voy a obtener un burdegano, que en este caso es como una mula pero más robusta. O si yo cruzo un burro y si cruzo una yegua, voy a tener una mula. Esos dos organismos resultantes son híbridos. ¿Qué significa? Que ellos nacieron así, pero no se pueden reproducir. Yo una mula no la puedo juntar con otra mulita y que tengan mulitos chiquititos. No, llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque en este caso hay dos especies distintas que se están cruzando. Por lo tanto, hay una limitación que me impide, en este caso, me impide crear, ¿cierto?, una nueva especie, como se dice. El punto de vista de las barreras se refiere a lo siguiente. Yo me doy cuenta que tengo dos especies distintas. Por ejemplo, si yo voy a cruzar un carnero con una cabra, son dos especies distintas. Si yo las cruzo, no voy a obtener una descendencia, ¿ya? Sino que lo que va a pasar es que el óvulo con el espermatozoide de uno y del otro, ¿cierto? Se van a juntar, pero no van a ser compatibles. Entonces va a llegar un momento en que eso se va a romper y hasta ahí llegó. Por lo tanto, no se hace una fecundación y no hay descendencia. Y en este caso, eso es una barrera que impide, ¿cierto? Y me da a entender de que el carnero y la cabra son especies distintas. Existe un método de especiación en donde que le llamamos poliploidía, ¿ya? Y que eso es más instantáneo. Esta poliploidía consiste en lo siguiente, que en algún momento yo tenía una especie y esa especie genéticamente cambió su cantidad cromosómica y duplicó la cantidad cromosómica. Y estamos hablando del punto de vista de ADN, o sea que tenía una cantidad de ADN y en algún momento lo duplicó, pero en vez de hacer una nueva especie con eso, la dejó dentro. Y con eso creó una nueva especie. Por ejemplo, lo que pasa mucho en el caso de las plantas. Ahí tenemos una flor, ¿cierto? Que esa era su cantidad cromosómica, pero después en algún momento duplicó su cantidad cromosómica y ya se convirtió en otra especie. Y si bien fenotípicamente se parecen, hay algunas diferencias. ¿Qué diferencia hay en este caso de este color negrito que tenía esa flor y el color blanco en sí? Lo empezó a cambiar a una tonalidad más rosácea. Y existe otro método de especiación, que en este caso es el alopátrida, peripátrida, parapátrida y simpátrida. Y de esto, por si acaso, les voy a anexar en el link, en la descripción del video, cuando lo suba les voy a anexar también un extracto explicando paso a paso cada una de estas, porque es difícil entenderla. Cuando hablamos de una especiación alopátrica, nosotros vamos a tener una población original. Mister, Ajá. ¿no se ve lo que dice abajo de formación de nuevas? Formación de nueva especie. Sí, eso no se ve abajo, después de los circulitos. A ver. No, pero es que después de los circulitos no hay nada más, po. Ah, ya. Hasta ahí nomás. Ya. Pregúntale además si van a pasar el PowerPoint.
siempre les paso los PowerPoint, por si Ujú. acaso, chicos. ¿Ya? Siempre quedan en la descripción del video. Y aparte de eso, le voy a dejar un Word donde va a estar explicado esto también. Para que lo tengan en cuenta y cuando vean de nuevo este video, vayan relacionándolo. Perfecto. Ya. En este caso, cuando hablamos de una especiación alopátrida o alopátrica, aquí es cuando nosotros tenemos estas barreras geográficas que separan una población. Por lo tanto, la etapa inicial de la especiación yo necesito una barrera, como les decía, que puede ser un río, un camino, una montaña, un continente nuevo, etcétera. Yo cuando hago eso, dos especies van a cambiar. Una se va a adaptar a su ambiente y la otra se va a adaptar al otro ambiente. Este es el ejemplo clásico que pasó en la isla Galápago. La isla Galápago en algún momento era una sola, pero por terremoto y condiciones ambientales se empezó a fragmentar. Y había una especie que se llamaba pinzón, que antes era un solo pajarito. Pero después cuando se fragmentó, un grupo de pajaritos quedó en un pedazo de isla, otro quedó en otra, otro quedó en otra y otro quedó en otra. Resulta que en una isla, por ejemplo, había en abundancia insectos. En la otra parte de la isla comenzó a haber abundancia pero de fruto. En la otra isla empezó a haber abundancia pero de trigo y cosas por el estilo. Y así sucesivamente. Entonces un grupo se tuvo que, para adaptarse y poder sobrevivir, se tuvo que adaptar, ¿cierto?, a cazar insectos, el otro se adaptó a comer granitos, el otro se adaptó, ¿cierto?, a comer frutos, por ejemplo, y con el paso de mucho tiempo, esas especies de pinzones cambiaron y se transformaron cada una en nuevas especies, ¿ya? Y eso es lo que implica en este caso una de tipo alopátrica, ¿ya? Estas barreras geográficas que van aislando las especies. Entonces, en algún momento, cuando se cruzan estas especies, o sea, vuelven a juntarse, yo voy a tener especies que son totalmente distintas y van a haber algunas especies que van a ser como intermedias. Y es por eso que estos circulitos de abajo tienen el circulito grande y el otro pequeño, y aquí al medio hay uno que está como mitad y mitad. ¿Por qué? Porque el proceso es lento, no es que sea de un rato para otro. Entonces van a haber algunas especies que van a compartir características de una especie y de otra. La peripátrica, voy a tener mi población original, pero acá empieza a aparecer el concepto de nicho. ¿Qué significa? Ahí lo coloqué al ladito como una nota. Nicho ecológico es la relación que tienen los organismos con el ambiente y se especializan en él. O sea, yo tengo un grupo de organismos y, por ejemplo, dentro de ese mismo grupo, uno se empezó a especializar en recolectar, por ejemplo, semilla. El otro se puso a recolectar frutos. Pero resulta que cada grupo empezó a ser tan grande su función y tan importante que se empezaron a separar esos grupitos y en algún momento, con el paso de muchos años, eh, ese grupito, por ejemplo, se especializó en comer fruto y después solamente comían fruto y nada más. Y el otro, por ejemplo, comían solamente semilla y nada más. Y ahí se dieron cuenta que después cuando se cruzaron, nuevamente ya no eran compatibles genéticamente. Y ahí en este caso se formaron nuevas especies. La parapátrica, acá aparece también el concepto de un nuevo nicho. Pero en este caso, este nuevo nicho tiene comunicación constante con el otro grupo. A diferencia del otro que se apartó solamente, acá no, se encontraba de vez en cuando se iban encontrando. Pero comenzaron a haber características genéticas que dentro de esa población empezaron algunos cambios.
y en consecuencia de eso se crea una nueva especie. Y la simpátrica, en este caso es cuando yo tengo una población, pero aparece el concepto de polimorfismo genético. O sea, la condición que se duplicaba en este caso el material genético dentro de la misma población y dentro del mismo área. Entonces, algunas especies, o sea, algunos organismos de ahí tenían ese polimorfismo, otros no, y resulta que después llegó un momento en que esas especies se empezaron a separar. Una especie tuvo que empezar a migrar porque ya era distinta a la otra, y después se fueron dando cuenta de que dentro del mismo área geográfica habían dos poblaciones distintas, pero en este caso solamente por la condición genética. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la diferencia entre alopátrica, peripátrica, parapátrica y simpátrica. ¿Se entiende? ¿O muy difícil todavía? Medio difícil. Medio difícil entenderlo al principio. Por lo tanto, esta le vamos a dar unas vueltas más después. No lo vamos a dejar solamente aquí. Pero ¿qué quiero que tengan en claro hasta ahora? ¿Ya? Tengan en claro que para crear una especie no es una creación así que yo diga, oh, voy a digievolucionar y va a crearse una nueva especie como pasa en los monitos animados. No, sino que son procesos que son de forma gradual en el tiempo y que se va necesitando ciertas características. Entre esas características, que se formen barreras geográficas o que haya un aislamiento o que haya una separación debido al nicho ecológico que tenía la especie o que haya una separación debido al polimorfismo o la genética que tenía esa población. Y eso quiero que lo tengan bastante claro hasta ahora. ¿Ya? Esas tres cosas. Aislamiento geográfico, los nichos ecológicos y el polimorfismo genético. Ahora, obviamente que toda esta especiación y el que haya una diversidad de especies distintas causa una biodiversidad. ¿Ya? Este concepto en algún momento lo vi, pero lo vamos a recalcar. Y lo vamos a recalcar con esta definición que la hizo la Convención sobre Diversidad Biológica, la CDB, que hoy en día es un grupo de científicos que se dedican, ¿cierto?, a todo lo relacionado con la biodiversidad. Y este grupo llegaron a esta definición que dice lo siguiente: variabilidad entre organismos vivos de todos los orígenes, comprendiendo, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de lo que hacen parte, comprendiendo además la diversidad dentro de las especies, entre las especies y dentro de los ecosistemas. ¿Qué significa esto? Primero que nada me está diciendo que biodiversidad ya no es lo que decían ustedes antiguamente, cantidad de organismos vivos. Porque eso es lo que nos enseñan cuando estamos en educación básica. Cuando dicen, ¿qué es lo que es la biodiversidad? Ah, la cantidad de seres vivos. Un aplauso. No. Ahora estamos hablando de que este concepto va más allá. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que considerar ecosistemas terrestres, marinos y otros, acuáticos. Tengo que considerar eso. Tengo que considerar los complejos ecológicos de los que hacen parte. O sea, en este caso, la interacción que hay con ese ambiente. Y aparte de eso, la diversidad dentro de las especies. Y cuando hablamos de la diversidad, ¿cierto? Dentro de las especies, yo tengo que en algún momento hablar de la genética que tiene esa especie, para hablar de diversidad de especies. Por lo tanto, este concepto engloba tres cosas: cantidad de especies, cantidad de los genes que tienen esa especie y los tipos de ecosistema.
Por lo tanto, hay tres tipos de biodiversidad. La biodiversidad de especie o taxonómica, que se refiere a la variedad de especies, o también le podemos llamar riqueza. Ya es el concepto utilizado y muy utilizado para hablar de número de especies o número de individuos que habitan en un lugar, en este caso un bosque, un continente, un lago o el ecosistema que sea. ¿Ya? Lo que tienen ahí, ¿cierto? Es biodiversidad de especies o biodiversidad taxonómica. Y taxonómica, por si acaso, viene justamente de taxones. ¿Ya? En este caso, de las categorías taxonómicas. Ustedes saben que las especies al final de esa categoría, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una variedad taxonómica inmensa. Y es justamente eso. A esto se está refiriendo. Nombres científicos hay para todos. Y obviamente que incluso hoy en día podemos seguir creando más nombres científicos. Hay una biodiversidad genética o intraespecífica, se le dice también, que dice que es la diversidad genética dentro de una misma especie, entre paréntesis pool genético o pool génico. Cuanta más diversidad exista, mayores probabilidades de éxito. ¿A qué se refiere este pool génico en una población? A esto. Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos una población inmensa y dentro de ella nosotros tenemos un pool génico variado. Pool génico significa diversidad de genes. Y obviamente que ahí nos damos cuenta que los seres humanos no somos todos iguales. Y aquí está la otra parte importante, que esta biodiversidad genética, yo tengo que considerar en este caso, ¿cómo que se llama? No emparentamiento con genes que sean similares. ¿A qué me voy con esto? Ustedes saben por qué nos tienen prohibido, por ejemplo, que nosotros tengamos relaciones, ¿cierto?, entre parientes, es justamente por esto. Por, en este caso, que nosotros no tenemos en esa parte una biodiversidad genética. Si yo, por ejemplo, por ABC motivo, un animalito, no, mejor dicho, un animalito, por ejemplo, si yo lo cruzo con su hermanita, puedo tener dos opciones. O tengo un hijo que es genéticamente muy similar, o puedo tener un hijo que tenga deficiencias externas, debido a que los genes eran muy iguales. ¿Ya? Siempre yo tengo que tener genes que sean uno distinto, ¿ya? Pero dentro de la misma población. Y es por eso que ahí está en la imagen, ¿cierto? Una misma especie, pero con distintas características, cada una. Y la ecosistémica se refiere a la biodiversidad de ecosistemas. Y de biodiversidad de ecosistemas tenemos mucho. Acuáticos, terrestres, aéreos, donde hay algunos que son polares, otros que son desérticos, otros que son abundantes en vegetación, otros que tienen vegetación tipo matorral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este concepto engloba las tres cosas. Hay tres tipos de biodiversidad: de especies, genética y ecosistémica, para que la tengan en cuenta. Ahora, pensemos. ¿Qué pasaría si no existiera un proceso de especiación? ¿Quién me puede dar su opinión? Si puede encender el micrófono o responder por chat. Samuel Uribe menciona que no habría nuevas especies. Ya, ¿y qué pasa si no hay nuevas especies? ¿Pasa el efecto ese que había dicho usted del cuello de botella o no? No, que ese efecto era para crear una especie. Pero ahora imagínate que yo no tengo algo que esté creando especies nuevas. ¿Qué pasaría en el mundo? Sería todos los mismos. Llegaríamos a ser todos los mismos en algún momento.
¿Y qué pasa si somos todos iguales? ¿Qué pasaría si fuésemos todos iguales? Pasaba con eso de los hermanos, dice. Pasaría eso justamente que es lo que pasa con los hermanos, por ejemplo. Justamente. Y obviamente que en consecuencia de ello, si una especie no tiene un proceso de especiación, esa especie está diciéndose que en algún momento va a desaparecer. Y es así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque resulta que si yo tengo una especie y todos tienen las mismas características, por ejemplo, pongamos el ejemplo que si yo tengo un grupo de seres humanos y ellos solamente se adaptaron a vivir en un bosque, ¿ya? Y tienen todas las mismas características. Ellos saben vivir en un bosque y todo lo que pasa en un bosque. ¿Qué pasa si yo ese bosque lo talo completo y se empieza a convertir en un desierto? Algunos comenzarán, ¿cierto?, a tratar de cómo coexistir ahí. Pero si yo tengo todas las características iguales, todo el grupo se va a morir. Porque a nadie se le va a ocurrir, ¿cierto?, ni por cabeza ni genéticamente qué hacer en otro ambiente. Y eso es como un ejemplo burdo, ¿ah? No es que sea tan así. Pero es más o menos para que se vaya entendiendo qué pasaría si yo no tengo un proceso de especiación. Desaparecemos. Segunda pregunta. Si cruzo un perro dálmata con un perro San Bernardo, ¿obtengo otra especie? Sí. ¿Quién da otra idea? ¿Quién da otra idea? No menciona Monse ni Dominique. ¿Por qué no o por qué sí? No, Alonso tampoco menciona que no. Porque serían perros igual. Exactamente, acuérdense. La última vez nosotros hablamos del concepto de raza. Y ese concepto está dentro de una misma especie. Si yo cruzo un perro dálmata con un San Bernardo, los voy a cruzar, van a tener perritos, y esos perritos tienen una descendencia fértil y pueden seguir teniendo más perritos. ¿Ya? Cuando yo pienso que es otra especie, cuando la descendencia que tengo no puede tener más descendencia, es infértil. En ese momento, ahí me doy cuenta que tengo una especie distinta. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? ¿O para qué sirve esta biodiversidad? Porque si vamos recapitulando, tenemos una biodiversidad de especies, una biodiversidad de ecosistemas y una que es de tipo genética. Ahora, ¿cuál es la importancia de esas tres? Mencionan en el chat para que todo siga evolucionando o para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Me gustó la última parte, para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Ahí tenemos una importancia bastante importante ahí, ¿ya? Catalina Santana mencionó aquello, así que para ella la felicitación entonces. Felicitaciones ahí. ¿Por qué razón? Si yo en este caso tengo una biodiversidad variada, yo tengo un equilibrio ecosistémico, ¿ya? Pero esa es una de las importancias. Hay más. ¿Cuál otra más se les puede ocurrir? O vayan pensando lo siguiente, ¿para qué necesito que existan las plantas? ¿O para qué necesito que existan los animales? ¿O para qué necesito que existan, cierto, que todos esos animales tengan genes? ¿O para qué me sirve tener distintos ecosistemas? Para coexistir, ¿Ya? para que todos puedan vivir y obtener nuevas especies. Ya. Todo, o sea, obviamente que la importancia para tener toda nueva especie. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Nosotros sacamos algún provecho de toda esta biodiversidad o no? Para coexistir, para vivir, para subsistir.
Ya, ahí aparecieron dos cosas nuevas, vivir, subsistir. De hecho, nosotros si no tuviésemos una biodiversidad, no podemos vivir. Si nosotros, por ejemplo, yo quiero ir al supermercado, ¿cierto? Y al almuerzo quiero hacer su plateada, ¿cierto? Con papitas cocidas y con todo eso. ¿De dónde están sacando esos recursos? ¿De las plantas menciona? Por ejemplo, de las plantas. Por ejemplo, si yo voy a ir a comer una carne, lo estoy sacando de algún animal. Si yo estoy comiendo algún tubérculo o alguna ensalada o algo, lo estoy sacando del reino vegetal. Y ahí yo estoy teniendo que, y me estoy dando a entender de que tener una variedad de cosas es importante. Por ejemplo, también, eh, la biodiversidad me sirve para mí para, en este caso, tener alimentación, para tener salud. Perfectamente. Hay plantas medicinales. A partir de ciertas plantas se van extrayendo ciertos medicamentos. Y a partir de eso nosotros nos podemos ir mejorando. Desde el punto de vista genético, hay plantas que duran todo un año, simplemente porque la están modificando genéticamente. Nosotros podemos tener alimento todo el año. Gracias a la parte genética tenemos una variedad, por ejemplo, de ciertas cosas, como por ejemplo el mismo tema de la papa. Nosotros hoy en día tenemos una variedad de papas. Y eso es simplemente porque cambió la genética, en este caso, de esa planta. Y hay papas que tienen distintos sabores, que tienen distintos colores, y cada uno tiene distintas características. Por lo tanto, si yo empiezo a indagar cada vez en esta importancia de la biodiversidad, me voy a dar cuenta que es importante para todo lo que tenemos hoy en día. Si yo no tengo una biodiversidad, no tendría una casa, por ejemplo, porque la casa se fabrica con madera. Aunque unos dijeran ya, es con concreto. El concreto de algún momento se saca de una parte que era un ecosistema. Entonces, la importancia de la biodiversidad es variada. Así que, hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta?